Hola a todos, buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con País Montplet. Esta de la invitada es Marina Lobos, periodista y humorista. Estudió periodismo y comunicación audiovisual en Madrid. Ya trabajó en diversos medios de comunicación. Comenzó en Cadena Ser, ha pasado por Televisión Española y cadenas locales de León, además de colaborar en medios impresos. Actualmente es coordinadora de guión en el informativo satírico Hora 20 y pico de la cadena SER y también colabora en el programa de análisis político Malas Lenguas de Jesús Cintor en Radio Televisión Española. Además ha publicado la novela La mejor empleada del mundo, en la que retrata la precariedad laboral que sufren muchos jóvenes, y este perfil la convierte en una voz crítica y original sobre el periodismo actual. Y bueno, agradecerte, Marina, que estés aquí hoy, que me hayas concedido este espacio y que vamos a charlar aquí un rato. A ti, muchas gracias. Yo creo, no tengo nada que añadir, la verdad, has leído bastante currículum. O sea De acuerdo, pues comenzamos con la primera pregunta. Eres natural de León y viniste a Madrid a estudiar periodismo. ¿Qué te motivó a dedicarte a esta profesión y cómo fueron tus primeros pasos en los medios de comunicación? Pues diría que lo que me motivó fue que siempre me había gustado mucho escribir, curiosamente, y yo vengo de una familia que no tiene absolutamente nada que ver con esta profesión. De hecho, soy la primera de mi núcleo familiar en estudiar una carrera. Y yo quería dedicarme a ser escritora. Y mi madre me dijo, mira hija, ya, o sea, que escojas una carrera de letras, en tu posición me parece muy difícil, pero ya, literatura no. O sea, si no vas a querer ser profesora, literatura no, por favor. Aunque sea, haz periodismo y alguna posibilidad a lo mejor tendrás, y era algo que también me gustaba. Entonces empecé a hacer periodismo y comunicación audiovisual porque me gustaba escribir, me gustaba contar historias, y al fin y al cabo, pues creo que fue muy parecida, ¿no? Esa trayectoria a lo que yo quería en un inicio, y decidí hacer periodismo y comunicación audiovisual porque también es verdad que en mi casa se veía muchísimo la televisión, veíamos muchísimo los informativos, nos gustaba mucho pues hablar de actualidad, y yo creo que eso también me impulsó a mí a que me gustara todo ese mundo desde muy pequeña. Ajá, ¿te vino de familia? Sí, un poco sí. Sí. Sí, porque es eso, en mi casa al final estábamos todo el rato viendo la televisión, viendo programas de entretenimiento, pero también las noticias siempre se ponían en mi casa, o sea, tanto a la hora de comer como a la hora de cenar, como que estábamos todo el rato. O sea, yo me levantaba, me ponía las noticias, me ponía el matinal antes de ir a clase, luego a la hora de comer también, por la noche también. Y yo creo que al final fue una cosa ya de irte luego metiendo en la cabeza, ¿no? Un poco. Ajá. Vamos a comentar un poco sobre el periodismo actual y el papel de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo percibes la profesión hoy en día con la digitalización de los medios y el auge de las redes sociales? Que esto luego también da pie a que gente que realmente no es periodista, tú lo has comentado en muchos vídeos tuyos, he estado viendo algunos vídeos tuyos para venir bien preparado. Has comentado que esto puede dar pie a que surjan los pseudoperiodistas, ¿no? Aquí en España lo sabemos muy bien. ¿Crees que ha cambiado mucho la forma de informar y de consumir noticias con las redes sociales? Sí, ha cambiado muchísimo, y fíjate, sobre cómo veo el periodismo actualmente, pues la verdad es que es una situación muy complicada, porque yo ya cuando empecé a trabajar no tenía nada que ver el periodismo que yo quería hacer o para lo que todo el mundo se mete de periodista, ¿no? Que al fin y al cabo es para poder contar una historia, poder tener tiempo para investigar, y luego te pones a trabajar y te das cuenta de que eso es imposible, porque todo va muy rápido, porque consumimos noticias como churros por cualquier canal, bien sean de televisión, de radio o escrita. No tienes tiempo a pararte a hacer un análisis de absolutamente nada, y ahora más todavía. O sea, yo tengo amigas que han estado en medios de comunicación, que ya sabemos que ahora todos tiran mucho de clickbait, porque al final es lo que la gente consume, y tenían que escribir 7 noticias cortas en un día. Entonces, claro, es un volumen que exaspera a cualquiera, y yo creo que a alguien que se mete ahora mismo en la carrera de periodismo, que es muy bonita y que hay historias geniales por contar, pero que es muy difícil que tú te dediques a contarlas, porque al final, como decimos, la gente parece que premia más lo rápido, el artículo que me es útil para ver qué camiseta me compro este fin de semana, por ejemplo, pero no dedica tiempo a leer y a estar un rato intentando entender una historia. Entonces, en ese sentido, sí que lo veo un poco difícil, y veo pues a los chicos y chicas que salen de las facultades pues con un futuro
por así decirlo, un poco pesimista en cuanto a los medios de comunicación, pero sí que creo que las redes sociales y la mejora y la accesibilidad a redes sociales, a un móvil con una cámara, a un micrófono, a esos estudiantes de periodismo, sí que les pueden dar su hueco y su hueco propio y poder hacer lo que de verdad quieren hacer desde el principio y que ya a partir de ahí puedan llegar a los medios tradicionales con su historia, ¿no? Es un camino también muy trabajoso, pero creo que motiva mucho más que a lo mejor ponerte de primeras a trabajar en un medio que ahora mismo es un poco la jungla. Claro. Comentábamos el tema del pseudoperiodismo de las noticias falsas, ¿no? Sí. Y tú también has comentado ahora el tema de la instantaneidad. ¿Cómo puede distinguir una persona con un ritmo tan vertiginoso de noticias por segundo, ¿no? En Twitter, por ejemplo. ¿Cómo podemos identificar una noticia falsa? Y esto creo que es más importante, ¿cómo podemos distinguir quién es periodista y quién no es periodista a día de hoy? Bueno, creo que para empezar, sabiendo de qué pie cojea cada medio o directamente pseudomedio, tenemos bastante claro que la información que tenemos es falsa. Es decir, si EDATV te ha colado ya 30 bulos, a lo mejor la culpa la tienes tú también de seguir consumiendo ese medio de comunicación o pseudomedio o como lo queramos llamar, ¿no? O sea, yo creo que sí que cada vez hay más gente con conocimiento de quién es Espejo Público, quién es Ana Rosa, quién es EDATV, quién es La 1, de qué pie cojean, pero también qué se pueden esperar de cada programa, y eso creo que es positivo, pero al mismo tiempo siempre el bulo va a ser algo muy impactante, que va a generar normalmente mucha controversia, mucho odio normalmente hacia un colectivo. O sea, creo que hay cosas que nos pueden indicar que puede ser un bulo. Pues eso, un vídeo muy llamativo en el que te están lanzando un mensaje concreto. Un vídeo además en el que a lo mejor no se distingue si es Madrid o es Singapur o es París, que esto también ocurre mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay signos que te indican que algo es mentira. Lo vimos yo creo durante la Dana, yo creo que ha sido el mayor momento de, ¿cómo decirlo? El boom, sí, el boom del bulo. Sí, de bulo y de podredumbre moral, porque al fin y al cabo, verte a un señor que iba a decir que todo lo que mandaba la gente lo tiraban al vertedero, también, aparte de enfadar muchísimo a la gente, lo que consigue es que haya peña que diga, pues no ayudo. O sea, me parece que ya O no lo de hay que ningún límite a la maldad en ese sentido. O lo de que sacaban camiones con muertos del Bonaire por detrás. Bueno, claro. Que haya gente que después de eso, bueno, que haya para empezar un medio o un canal de televisión que no cancele ese programa después de haber hecho eso, es grave. Pero que haya gente que además lo siga consumiendo como fuente de información, me parece más grave todavía. Y yo creo que, tristemente, la responsabilidad no la van a asumir ni las redes sociales ni los grandes grupos de comunicación, y la responsabilidad de no caer en bulos la va a tener que asumir la gente y la tiene que empezar a asumir los propios espectadores, que yo creo que tenemos muchísimo poder para hacer caer a un programa o elevar un programa que nos parece guay que esté. Lo estamos viendo con La 1. O sea, las audiencias de Silvia Inchaurrondo claramente son un premio a que es una tía que va informada, que saca los datos a cada persona que va, y creo que eso también es positivo, pero tenemos que empezar también a saber apagar la tele cuando hay un señor que te ha colado unos bulos tan tremendos como los que se colaron en la Dana, claro. Pues sí, vamos a comentar el tema de tu libro, ¿no? En tu obra La mejor empleada del mundo has señalado la precariedad laboral de las nuevas generaciones, dos cuestiones a raíz de esto. La primera, me gustaría saber qué te llevó a escribir este libro, la más importante creo yo, y luego la segunda, ¿cómo crees que afecta esta precariedad a los periodistas jóvenes en la actualidad? Pues, ¿qué me llevó a escribir el libro? Un cúmulo de cosas, porque como bien te decía antes, a mí lo que me gustaba era escribir, y sí que tenía claro que en algún momento iba a querer escribir alguna novela, alguna historia, entonces yo ya tengo de hecho un documento con varias ideas. Y esta idea, la de la mejor empleada del mundo, ya la tenía bastante clara y bastante desarrollada. O sea, el primer capítulo, por ejemplo, ya lo tenía prácticamente hecho. Pero nunca encontraba el momento, porque ahora hablaremos de la precariedad del periodismo y el pluriempleo al que nos vemos aquí sometidos todos y todas, pues al final nunca te dejaba un hueco para ponerte a hacer algo tan grande como es escribir un libro, que al final necesitas mucho tiempo, mucha concentración, estar un poco fresca, porque claro, necesitas también utilizar tu creatividad.
y no veía el hueco nunca. Y justo me contactó la editorial, que es Temas de Hoy, que además yo había leído varios libros que habían publicado que me habían gustado mucho, y dije, pues venga Marina, ahora o nunca, porque al final como que si no haces el hueco es imposible que lo encuentres hoy en día con los trabajos que tenemos. Y hablo de la precariedad y de la precariedad tanto del periodismo como de todos los trabajos, porque la protagonista, aunque estudió periodismo, es dependiente de una tienda de ropa en Madrid. Y la precariedad del periodismo es muy, muy, muy difícil. Creo que en el libro hay un momento en el que en los pensamientos de la protagonista sale este que yo he tenido también en algún momento, seguro que tú y mucha de la gente que nos está escuchando también, de no me puedo permitir hacer esta carrera. ¿Por qué? Porque yo, bajo mi experiencia, los que, digamos, han llegado más rápido son los que se podían permitir económicamente hablando, estar un montón de años de prácticas en un sitio cobrando 200 euros hasta que al final pues les daban el puesto pues ya cobrando un salario que tampoco es brillante, pero que por lo menos te da para vivir. Para mí fue muy complicado porque yo terminé mis prácticas en un gran medio de comunicación, había hecho más prácticas de hecho, y me ofrecieron justo esto. Me dijeron, apúntate a este curso, aunque ya acabes la carrera, que te lo pagamos, y entonces puedes seguir de prácticas 2 años cobrando 300 euros al mes. Trabajando lunes a viernes es insostenible. Porque, claro, tienes que pagarte un piso, tienes que pagarte tus gastos y mis padres ya no podían pagarme absolutamente nada más. Ya me había costado estar 3 meses solo de prácticas, que normalmente yo combinaba con curro, pues eso, en una tienda, en un bar, donde fuera. Y claro, daba la sensación de eso, de joder, es que como no me puedo permitir esto, mi camino va a ser mucho más complicado. Y creo que es la sensación que tenemos y hemos tenido muchos periodistas y que los de ahora, pues me imagino que también será la misma problemática, porque sigue funcionando igual. O sea, las mafias en cuanto a prácticas en el curro, creo que en los medios de comunicación es todavía más bestial. O sea, un sector que tenga los másters específicos para cada medio de comunicación, yo creo que eso solo ocurre en el periodismo. O sea, hazte el máster de A3 Media y entonces estate un año de prácticas y a lo mejor luego te dan un contrato de sustitución y a lo mejor en algún momento te hacen un contrato. O hazte el máster de Prisa o del País o de RTV. Es que me parece increíble y son másteres carísimos. O sea, hablamos de másteres de 10.000, 12.000, 14.000 euros en universidades incluso públicas. Me parece una locura. Pues sí. La verdad. O sea, yo recuerdo de haber visto el máster, pues no me acuerdo dónde era, si la Universidad Rey Juan Carlos, y no me acuerdo si era el de RTV, y eran esos 12.000 euros. Es como, ¿quién puede pagar esto? Y encima estar de práctica siendo trabajar. O sea, me parece inviable. Entiendo. Vamos a hablar de la presencia en redes, ¿no? Que estos días también ha habido una polémica muy fuerte, ¿no? Con una reconocida figura pública, que unas declaraciones que ha hecho. Tienes una presencia muy activa en Twitter con más de 70.000 seguidores, creo recordar, no sé la cifra exacta, donde publicas tus mensajes, ¿no? Tu día a día en el periodismo y comentas un poco sobre la actualidad. ¿Cómo gestionas la responsabilidad que conlleva la visibilidad en redes sociales? ¿Alguna vez has sentido la presión por los comentarios que te han hecho? Sí, claro. Para empezar, es verdad que en Twitter últimamente ya escribo mucho menos porque creo que hemos ido, ¿no?, abandonando tristemente Twitter, ya no es lo que era, que esto suena como muy boomer, pero es verdad que hay mucha gente que se ha ido, entras y la mitad son bots que te están amenazando todo el rato, entonces es como muy cansado, ¿no?, y muy tóxico entrar. Sí que sigo entrando asiduamente porque a mí me gusta mucho Twitter, sobre todo en días divertidos en los que se hacen muchos memes. Yo creo que la última vez que me lo pasé bien en Twitter como tal fueron las protestas de Ferraz del año pasado, que eso me pareció, o sea, increíble. Se hicieron una cantidad de memes grandiosos y es verdad que hay días que es divertido, pero el resto del tiempo es verdad que se ha convertido un poco en un lugar inhabitable. Y creo que en este sentido las mujeres que estamos en redes sociales y que nos exponemos públicamente sí que sufrimos un odio bestial
por parte de algunos usuarios en redes y eso claramente te afecta. Es decir, yo cuando empecé sobre todo a hacer tweets y directos de YouTube, que además cuando empecé en tweets sí que era hiper masculinizado, o sea, creo que éramos 30% chicas y 70, o sea, y 70 chicos, era una cosa como una diferencia muy brutal y era esto de que veían a una chica streameando y te insultaban directamente, o sea, ni siquiera escuchaban tu contenido, era una cosa como muy machirula y muy terrible. Y al principio sí que lo pasas mal. De hecho, es muy curioso cómo, si te fijas, como que a todas nos atacan un poco por lo mismo, ¿no? O sea, o eres una amargada que vas a acabar sola, o eres una gorda asquerosa, o eres, yo qué sé, una feminazi loca, o yo qué sé, tienes como un montón de frentes abiertos, pero siempre se repiten un poco los mismos patrones. Y sobre todo lo que intentan hacerte sentir como mujer es que estás ahí por ser mujer. ¿No? O sea, como que tu situación, mi trabajo en hora 20 y pico o mi presencia en malas lenguas es porque soy una tía. Y intentan siempre hacer como que dudes de tu trabajo para ver si así dejas de habitar esos espacios y se los dejas otra vez a los tíos que eran los que nunca tenían que haber salido de ahí, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, al principio sí que hay un momento en el que cuando te empiezan a llegar un montón de ataques de odio, incluso llegas a cuestionarte a ti misma en plan, hostia, a ver si es que, yo qué sé, a lo mejor es verdad que este vídeo no es gracioso o que esto no es tal o que esto no es tan brillante como yo pensaba, pero luego a mí me ayudó mucho, por ejemplo, ponerlo en común con otras compañeras y cuando hablas con otras compañeras que hacen también curro en redes, te das cuenta de que a todas nos hacen lo mismo. Entonces, cuando tú ves que una compañera a la que admiras y de la que te encanta su trabajo le dicen lo mismo que a ti, incluso hacen que le entre dudas a ella también, dices, vale, o sea, no les voy a hacer ni puto caso y ya me voy a quedar aquí y me da igual lo que me digan. Creo que esa tiene que ser la actitud, que se tiene que trabajar, porque evidentemente tener a gente machacándote todo el día y amenazándote y diciéndote barbaridades te afecta mentalmente y yo, por ejemplo, sí que empecé a ir a terapia hace como unos 3 años o así. Y el detonante te diría que fue un poco el odio en redes. Evidentemente luego me ayudó a trabajar muchas más cosas, pero sí que fue el detonante y me ayudó mucho a intentar relativizarlo sin pasarlo por alto, porque tampoco quiero quitarle gravedad al asunto y creo que se debería meter mucha mano en redes sociales y en las amenazas, que es algo que no se está haciendo, pero sí que te ayuda a sobrellevarlo mucho mejor, claro. ¿Crees que, por ejemplo, crees que desde la entrada de Elon Musk a Twitter se ha dado carta blanca a cualquier tipo de insulto? Totalmente, pero no solo insultos, a mí me llamó mucho la atención cuando asesinaron a Charlie Kirk. Tío, Sí, ese vídeo, o sea, yo cuando lo vi me quedé impactada porque pensé, ¿cómo se puede publicar este vídeo en una red social? O sea, no sé, me pareció, por lo menos con censura, pero que no claro, me es pareció súper casual. violento, o sea, muy violento. Sí. Entonces, ya da la sensación de que puedes publicar absolutamente todo. Claro, si puedes publicar ese vídeo, y cualquier vídeo de un asesinato, porque hemos visto vídeos tremendos en Twitter, porque ahora ya no se censura absolutamente nada. Antes sí se censuraban ese tipo de cosas, que no va a poder publicar en un comentario. Claro, si es que no te importa ya la sensibilidad de nadie, o sea, ya lo ves prácticamente obligatoriamente, que de hecho si tú no cambias la configuración, los vídeos se te reproducen automáticamente cuando navegas por el timeline. Y es como, joder, es que hemos llegado a un punto en el que, claro, consumiendo este tipo de contenido, cómo la gente no va a estar insensibilizada y se va a creer que esto es una broma y que te puede amenazar de muerte y aquí no pasa nada, pues porque este señor ha decidido que aquí no ocurra nada y que no le pongamos freno a ninguna violencia y que no pasa absolutamente nada porque haya diariamente amenazas de muerte, crímenes de odio todo el rato en Twitter cuando entras contra el colectivo LGTB, contra las mujeres, contra los migrantes. Entonces, se ha convertido en un caldo de cultivo perfecto para la extrema derecha, que es básicamente un poco lo que queda en Twitter, porque hay mucha gente que ya se ha ido de ahí, ¿no? De hecho, muchos diarios reputados como el New York Times o La Vanguardia ya Sí, se marcharon, sí. sí. Y de hecho te digo una cosa, es muy curioso cómo en Blue Sky, yo tengo muchos menos seguidores porque además, pues lo típico, además se te olvida entrar. Entonces de repente entro una vez, hostia, Blue Sky, entro a la semana de repente y pongo algo. Y claro, el algoritmo de Twitter está tan roto que tienes más engagement con 20.000 seguidores en Blue Sky que con 75.000 en X. Por eso la gente también se muda ahí, porque sobre todo para los medios de comunicación es
maravilloso porque por lo menos tienen más clics y tienen más presencia. X llegó un momento en el que Elon Musk llegó, cambió el algoritmo, no sé qué cojones hizo y los tweets dejaron de tener representatividad, salvo alguno que polariza y alguno que respondes a alguien de derechas o tal, el resto caen al vacío. Entonces, por eso también yo creo que mucha gente se ha acabado yendo, porque tampoco interesa a nivel altavoz ya mucho. Vamos a comentar también un poco del humor en el periodismo, ¿no? Has dicho que una frase que vi en un podcast que te entrevistaron, el humor es necesario para afrontar la actualidad, ¿no? Cuando trabajas con noticias serias o delicadas, ¿cómo encuentras el equilibrio entre el respeto al propio tema y el toque cómico? Y una segunda pregunta, ¿hasta dónde crees que puede llegar el humor sin perder rigor periodístico? Pues, a ver, tenemos la suerte de que es verdad que en hora 20 y pico seleccionamos al final las noticias que queremos contar. Entonces, evidentemente hemos tenido que hacer bloques sobre el genocidio en Gaza. Creo que ahí la clave, evidentemente, está en reírte del genocida, no de las víctimas, por ejemplo. O cuando la Dana en Valencia, pues nos reímos de quién, de los que soltaban bulos, de Mazón, por supuesto. Creo que ahí está la clave, ¿no? De quién te ríes en un momento tan crítico. Pero, por ejemplo, si te fijas en hora 20 y pico, no solemos meter noticias, por ejemplo, de un asesinato de violencia machista. Sí que podemos hablar de las pulseras antimaltrato que hemos hecho bloques, etcétera, pero hay temas que decidimos no tocar porque no nos apetece a lo mejor en el momento hacer bromas. De hecho, cuando la Dana de Valencia empezamos a hacer coñas con Mazón incluso a la semana. El primer día era un poco más informar, intentando darle un toque humorístico, eso, al hecho de que Mazón no apareciera, de que se mandara la alerta tarde, de los buleros que iban allí o los influencers que iban allí a hacerse fotos, que era eso tremendo también, pero por supuesto no reírte nunca de las víctimas, porque bueno, yo creo que ahí está la sensibilidad también de cada uno y de cada una, y yo por lo menos trabajo en un programa en el que creo que todos en eso estamos de acuerdo, menos mal, porque me imagino que habrá otros programas en los que haya guionistas que a lo mejor tengan que escribir chistes que no les apetece escribir, pero en hora 20 y pico, pues por lo menos intentamos eso. Y luego el rigor periodístico también, creo que es muy importante leer bien la noticia, entenderla para luego contarla. A nosotros nos ha pasado alguna vez y cuando no entendemos alguna noticia, llamamos a alguien. O sea, por ejemplo, no entendemos una noticia de economía, la hemos leído 1000 veces, que si la inflación subyacente, que si tal, llamamos a Javier Ruiz, hacemos 3 bromas con Javier Ruiz y ya está. Creo que es importante porque al final tienes que dar, aunque des muchos chistes, la poca información que des tiene que ser la que es y tiene que estar bien contada y no puede ser falsa, sino que tiene que ser verídica y tiene que ajustarse a la realidad, porque si no al final también estás despistando a la gente. A mí me llama mucho la atención cuando nos vamos ahora de gira con el show de hora 20 y pico, que viene mucha gente que nos dice, jo chicos, yo ya solo me pongo el informativo satírico de hora 20 y pico, que les digo, no hagas eso, para empezar, ponte un informativo de verdad también. Pero claro, para seguir, también a raíz de esta declaración que me sacaste en el podcast y tal, creo que en un mundo tan absurdo en el que estamos, a veces es más fácil entender la actualidad desde lo absurdo también. Porque estamos llegando a unos niveles, y me ocurrió también mientras escribía el libro, que el libro es muy absurdo y cuenta situaciones muy absurdas, pero que tienen un pozo de podría ocurrir. O sea, en el momento en el que estamos actualmente, podría pasar esto perfectamente, porque ya da la sensación de que vivimos como un poco en una película, ¿no? En la que puede pasar de todo en cualquier momento. Entonces yo creo que también eso ha hecho que más gente se esté acercando a la comedia. De hecho, estamos viendo un poco auge, ¿no? De programas de comedia, de lates que están teniendo mucha audiencia, de shows de comedia, y yo creo que viene por ahí, porque la gente está tan abrumada por todo lo que está ocurriendo que le es más fácil digerirlo desde un plano cómico que desde un plano puramente informativo. Ajá. Y ya la última pregunta para cerrar este bloque, vamos a comentar sobre la ley contra el pseudoperiodismo del Congreso, ¿no? Que es una que se me tendría que haberla hecho un poco antes, se me ha pasado. ¿Realmente crees que esta ley que se ha aprobado hace poco es efectiva? Porque, claro, estamos viendo que algunos de estos pseudoperiodistas contra los que supuestamente iba a ir esta ley se han metido dentro del Congreso Claro. con acreditaciones de otros medios de comunicación y siguen haciendo exactamente lo mismo y lo hacen también en la calle y demás.
¿Realmente qué medidas crees que debería aplicar el Congreso para finalmente cortar por lo sano esto y que esta gente que no ejerce esta profesión de la mejor manera, como tendrían que hacerlo, se queden fuera? Es que, claro, no han hecho nada, ¿no? O sea, anunciaron un montón de medidas que se han quedado en la nada más absoluta, como por otra parte suele hacer el PSOE en la mayor parte de las ocasiones. Fuimos pesoizados, ¿no? Un día más, en el gobierno. No sé cómo podrían hacerlo, porque es verdad que, claro, una vez un medio tiene una acreditación, es muy difícil quitársela, claro. Y yo, es verdad que cada vez estoy más en el mood, esto que decía Julián Macías, que le criticaron muchísimo, que también es un poco lo que propuso el gobierno, pero que estamos viendo que no se está aplicando, que es una especie de carné por puntos, ¿no? O sea, yo creo que cuando se ha demostrado que has mentido una y otra vez y que además no has mentido por una equivocación, sino que es una campaña organizada y seguramente pagada por dinero público, en este caso de PP y de Vox, en el caso de la TV y de esta gente, ¿no? Cuando se demuestra que mientes habitualmente, eso tiene que tener una consecuencia, porque si no, no vas a dejar de hacerlo y vas a utilizar tus mentiras, como estamos viendo, para ganar dinero de la oposición de turno. Y eso me parece gravísimo. Entonces, creo que deberían esforzarse de verdad más por vigilar esto y porque la fiscalía actuara de oficio, tío. En plan, si tú publicas un bulo, además, como los que hemos repasado antes en la Dana de Valencia, a mala baba, y encima no rectificas y encima insistes con el bulo, lo siento mucho, pero alguien te tiene que meter una multa. Es decir, tiene que dejar de compensar difundir bulos todo el rato. Claro. Económicamente. Que por mucho dinero que te dé el PP de Ayuso, no te compensa económicamente. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Ahora, es muy complicado y desde luego yo sinceramente creo que aparte de que falta una legislación y que va a ser complicada y que alguien se siente ahí, lo que sobre todo falta es que el Partido Socialista le eche ganas, porque yo lo que creo es que no le ha echado ninguna ganas y se ha empezado a preocupar por esto ahora. Ahora que le afecta al presidente del gobierno y a su familia, ahora nos preocupamos. Pero llevamos muchísimo tiempo alertando sobre esto y viendo cómo la violencia va increciendo y nunca se habían preocupado. Y ahora se empiezan a preocupar y ahora ya es tarde. Uh-huh. Vamos a comentar sobre hora 20 y pico el proceso de documentación informativa, la elección de fuentes, que estoy haciendo un trabajo para clase y tal, y me vendrá bien saber tu opinión. Eres coordinadora de guión en hora 20 y pico, en un informativo satírico dirigido por Héctor de Miguel. ¿Cómo es el proceso de documentación para preparar cada emisión? ¿Cómo se eligen las fuentes? ¿Cuáles son las que más os gustan? ¿Trabaja todo el equipo de investigación de noticias en este proceso? Pues te cuento un poco, porque nosotros, claro, es un programa diario y al final es muchísima información. Entonces, lo que solemos hacer todos los días por la mañana, lo primero que hacemos es como un volcado, miramos las agendas de los partidos, agenda del gobierno a ver qué hay, pues yo qué sé, si a Óscar Puente le entrevista en Espejo Público, si a Pedro Sánchez está en un acto de nuevas tecnologías en no sé dónde, para ver qué podemos tener a lo largo de la mañana o qué puede ser interesante contar en ese día. Y luego también nos metemos en todos los medios de comunicación, tanto izquierdas como derechas, o sea, todos nos dividimos un poco así los medios de comunicación, ya cada uno se mete más o menos en 3 o 4, y las noticias que considera interesantes las ponemos en común todo en un documento. A partir de ahí es cuando un poco cometido es seleccionar qué noticias van, qué noticias creo que Héctor va a querer contar, a qué noticias se les tiene que dar más peso, a cuáles menos, intentando también combinar que haya política nacional, internacional y también algo de sociedad, pues un poco más para desengrasar o de algún tema más chorra, ¿no? Porque yo creo que también nos apetece de vez en cuando que sea divertido. Entonces, pues eso, un poco ese es el proceso, dividirnos y luego ya, una vez decididas las noticias, se las decimos a Héctor, Héctor nos dice, oye, pues esta sí, pero esta creo que deberíamos cambiarla por esta otra, y a partir de ahí pues ya empezamos a leer sobre la noticia, a ver qué vídeo ha salido, a analizarlo un poco. O sea, es un proceso realmente, sobre todo, de estar informado todo el tiempo, ¿no? Que yo creo que en el periodismo pasa, que yo desde por la mañana me levanto y antes de ponerme a currar ya estoy escuchando la SER o viendo la 1 con Inchaurrondo para ver qué está ocurriendo ese día o qué va a pasar, ¿no? Entonces, es un proceso muy parecido, yo creo, al de un informativo o un medio de actualidad, lo que pasa que nosotros llevado luego a la comedia.
Y para mantener el rigor periodístico, normalmente, ¿cuántas fuentes soléis utilizar? Y si tenéis también algún método especial de verificación, como en muchas cadenas, ¿qué me puedes contar? Hombre, sí, si tenemos dudas, por supuesto que alguna vez nos ha pasado, ¿no? Con temas a lo mejor complicados, miramos evidentemente varias fuentes y si tenemos dudas, de hecho, preguntamos, en plan, pues si yo qué sé, si es una propuesta de ley que ha registrado Podemos o PSOE o quien sea, nosotros que ya pues conocemos más o menos gente de prensa en todos los partidos, preguntamos directamente, oye, esto es así y esto supone esto. Yo creo que, como decía antes, es importante saber tú muy bien y tener muy interiorizada la noticia y lo que quieres contar para luego hacer chistes, porque si no, la puedes cagar muy fácilmente, ¿no? Entonces, pues muchas veces, si la noticia es complicada o no acabamos de entender muy bien hacia dónde va, preguntamos directamente a la fuente, en el Congreso, en el partido de turno, donde sea. Claro. Pues pasamos con el bloque de política española. Tenemos mucho que contar. Ayer, por ejemplo, se conoció la agenda de llamadas del presidente Mazón Sí, durante la Dana y bueno, y se demostró que ha contado bastantes cosas que no son verdad. Tras conocerse el registro de llamadas de Mazón durante la Dana con 26 comunicaciones entre las 5:37 y las 11:30 de la noche, incluidas dos con Feijóo. ¿Crees que la publicación de esa agenda ha aclarado realmente su gestión o por el contrario, ¿no? Como yo creo que es lo que más ha generado más dudas sobre su actuación y su nivel de coordinación con el gobierno central? sí, yo creo que ha generado más dudas, ¿no? Yo creo que todos los vídeos que se están publicando y toda la información que vamos conociendo le ponen en una situación más complicada. De hecho, creo que en esa lista no estaban recogidas ni las llamadas perdidas ni otra cosa. No recuerdo muy bien qué era. O sea, no estaba absolutamente todo porque no estaban ni las perdidas ni, no me acuerdo, había otro motivo que no estaba. Pero lo cierto es que a mí lo que me parece flipante es que con todo lo que sabemos de Amazon a día de hoy, no esté ya en la calle y no haya tenido que contar la verdad. O sea, esto es algo que me llama muchísimo la atención, cómo se ha podido mantener ese secreto durante un año, va a hacer, sin que un camarero haya hablado, un jefe del local haya hablado, los guardaespaldas a los que condecoró, por cierto, los que le acompañaron ese día al Ventorro, no hayan hablado tampoco. Hostia, a mí me parece indignante que el Partido Popular no le haya echado. No lo puedo entender. No lo puedo entender y creo que cada cosa que conocemos de Mazón le pone todavía en una situación peor. O sea, cuando dices, ya no puede ir a peor, va a peor todo el rato. Ajá. En relación a esto, con el liderazgo de Feijóo, ¿no? Vimos el otro día en el Congreso varios episodios en los que Sánchez le tiraba como ciertas cosas, como haciéndole ver que no tiene liderazgo dentro del partido, ¿no? Y en ocasiones, pues uno lo que puede pensar que contra ciertos varones como Ayuso, o contra los pesos pesados como Moreno Bonilla, o contra el propio Mazón, que a veces le cuesta, ¿no? Dar el paso para echar bronca si hace falta, ¿no? Porque, hombre, con Mazón no hace falta. ¿Crees realmente que puede estar muy cuestionado el liderazgo de Feijóo hasta tal punto de que veamos, por ejemplo, a la propia Ayuso como candidata contra Sánchez de las elecciones generales que tenemos de aquí a un año o 2 años? Yo antes no lo pensaba, hace un año te hubiera dicho que no. Ahora sí que veo que hay una guerra interna entre ellos clarísima y sí que veo que están yendo a muerte, con lo cual te diría que Ayuso lo va a intentar. No sé si le va a salir, o sea, no creo que sea tanto una cuestión de liderazgo, porque tú fíjate, Rajoy en el PP no mandó nunca, o sea, era Soraya la que lo llevaba absolutamente todo, era una cosa increíble, él no se enteraba nunca de nada y ahí estuvo el tío y ahí aguantó hasta que le montaron la moción de censura. Entonces, el Partido Popular ya ha apostado anteriormente por perfiles de ese tipo, ¿no? Perfiles de una cara, de cara a la galería, digamos, que no manda nada en el partido, pero tiene a una figura fuerte al lado que sí que manda y que es la que hace pues todo el trabajo y todos los tejemanejes. Pero es verdad que sí, que yo ahora sí que veo a Ayuso con intención de, que era algo que pensaba que no. Yo pensaba que ella se iba a querer quedar en la Comunidad de Madrid, como en su momento una Esperanza Aguirre de la vida, que al final está muy cómoda en ese puesto, sabe que además no tiene oposición que se lo vaya a quitar y además sabe, yo creo que eso sí que lo sigo pensando, sabe que tiene un montón de mierda detrás que en cualquier momento pues a lo mejor le puede estallar en la cara, pero sí que pienso que ahora quiere echar ese pulso.
vamos a ver cómo acaba, porque las guerras dentro del Partido Popular siempre acaban con gente en la cárcel o Terminan cuando mal, toca terminan elección. mal. Total, siempre. De acuerdo, vamos a comentar también el tema del aborto, ¿no? Porque también hubo mucha polémica en la Asamblea de Madrid, creo que fue hace 2 días, que Ayuso mandó a las mujeres a abortar a otro sitio, ¿no? Que se vayan a otro sitio a abortar, no sé qué, Sí. y se negó en principio, ¿no? Veremos si al final cede a hacer la lista de objetores, de médicos objetores del aborto. ¿Qué opinas de esta polémica? Y porque a raíz de esto el gobierno ha abierto la puerta a meter el derecho al aborto en la Constitución. ¿Cómo verías hoy de viable también esta reforma constitucional, meter el derecho al aborto dentro de la Constitución? O sea, yo creo que hay que blindar el aborto, no sé cuál es la mejor forma jurídicamente, pero desde luego creo que hay que blindarlo porque estamos viendo que en otros países donde está gobernando la ultraderecha han ido hacia atrás en este ámbito y que hay derechos que tú consideras que has conquistado, pero hay gobiernos que nos están demostrando que no. En Hungría, en Italia, nos están demostrando que se puede ir para atrás de un día para otro y que aunque la sociedad ya haya avanzado, podemos perder todos esos derechos. Además en un contexto en el que el Partido Popular lo que está haciendo claramente es derechizarse al máximo para intentar rascar votos de Vox. No creo que en el caso de Ayuso yo creo que siempre ha estado así, de hecho por eso Vox en Madrid no ha conseguido quitarle prácticamente poder porque ella es Vox, o sea, no considero que sea muy diferente ideológicamente a cualquier persona de Vox, pero bueno, está muy bien para saber quién es el Partido Popular. El Partido Popular siempre estuvo en contra del aborto, igual que estuvo en contra del matrimonio gay, igual que ha estado en contra de todos, de la subida del salario mínimo interprofesional y de todos los derechos que se han conquistado en este país. Que es que parece que hay veces que ya no nos acordamos, porque el Partido Popular hace mucho esto de yo voto en contra todo el rato, pero ya cuando la sociedad lo impone y sale adelante con un gobierno del Partido Socialista, luego yo lo asumo y parece que lo he defendido siempre, pero lo cierto es que siempre han estado en contra de todos los avances de los derechos y ahora que la tendencia es esa, vuelven a mostrar su cara y vuelven a estar en contra. Yo creo que está bien para que sepamos quiénes son realmente y para que los que se olvidan de vez en cuando de quién es el PP se acuerden de quiénes son y de lo que han querido siempre, ¿no? De hecho, por esto que comentabas, en el debate de las elecciones generales con Feijóo y Silva Inchaurrondo, una polémica muy fuerte, ¿no? Que él comentó, no sé qué fue, algo de las pensiones conforme al IPC, que el PP había votado a favor y Silva Inchaurrondo le dijo que no y le sacó unos datos Sí, y ahí se montó la polémica del siglo, ¿no? Y que desde ese claro. entonces los líderes de la plana mayor del PP se han negado a acudir al programa de Silva Inchaurrondo como modo de protesta, ¿no? Sí, total, es increíble. Es que claro, les jode muchísimo, pero es como ya, pero es que sois esto, lo que les jode es que la gente se acuerde de lo que son, porque lo decíamos antes, al final vivimos en un mundo también tan rápido y con tanta información y pasan tantas cosas que es muy fácil que se te pueda olvidar de dónde viene cada uno y cuál es su familia política, pero lo cierto es que el Partido Popular ha tenido un historial lamentable y los trabajadores de este país no le deben nada al Partido Popular, al revés, ellos siempre han estado en contra de todo lo que suponía un avance. Ajá. Vamos a comentar también en tema internacional. Hace un par de días también conocíamos el acuerdo de paz para la Franja de Gaza, el cual pues tiene bastantes debilidades, ¿no? Un día después ya veíamos a Israel pues disparando a sangre fría contra 6 palestinos y matando palestinos ahí como si no hubiera pasado nada. Realmente, ¿qué fiabilidad le darías tú a este acuerdo y cuánto crees tú que puede aguantar este acuerdo, ¿no? Porque estamos viendo que ambos bandos ya están incumpliendo su parte. Nada, es que además yo creo que anteriormente Israel ya lo ha incumplido, o sea, ya ha habido más saltos al fuego que no se han cumplido nunca. A Israel, además, se le ha dejado hacer con total impunidad lo que ha querido en Gaza y a mí me hace mucha gracia pensar, y ahora un alto al fuego y ya está. O sea, los más de 60.000 asesinados en Gaza, da igual, ya con el alto al fuego firmamos la paz y ya está, no va a tener unas consecuencias. Hostia, a mí me parece que podamos asumir eso como población, me parece muy peligroso, la verdad. De hecho, veíamos a Trump bastante orgulloso en el Parlamento israelí diciendo qué bien has utilizado las armas, Sí, Bibi, sí, no sé qué sí, buen sí. trabajo has hecho. Es que es increíble, ¿eh?
Sí, O sea, sí. es que, claro, estamos en manos de personas completamente desequilibradas. Yo de verdad, yo creo que por eso la gente también se refugia en el humor, porque no hay manera de entender esto de una manera seria y crítica, porque no puedes entender esas cabezas de una manera seria y crítica. Eh, ¿Qué futuro le ves tú personalmente a Netanyahu, no? Porque también hemos visto a la oposición israelí ofreciéndose al propio Netanyahu de que si sus ministros radicales de Ben-Gvir y Smotrich le dejaran caer por la paz en Gaza, que la oposición se ha ofrecido a mantener el gobierno de Netanyahu hasta el final de la legislatura. ¿Realmente ves esta opción viable o una vez más veremos a Netanyahu arrastrado por sus socios radicales y una reanudación de las hostilidades en Gaza? Yo creo que Netanyahu va a caer tarde o temprano. Creo que él va a intentar alargar el tema de Gaza lo máximo posible porque eso esconde todas sus carencias, sus casos de corrupción, que por cierto Trump dijo que por qué no le indultaban de los casos de corrupción también, Sí, sí. me parece increíble. Entonces él está alargándolo, pero va a haber un momento en el que va a caer. Él puede alargarlo todo lo que quiera, pero lo cierto es que Netanyahu políticamente ya está más que amortizado y veremos a ver cómo es esa caída, que eso también vamos a ver dónde va, si se puede refugiar en algún país, si no tiene esa posibilidad y le encarcelan, pero yo tengo claro que Netanyahu va a caer en algún momento. Claro, pues estamos hablando de que si adelantan elecciones y las pierde, todos los juicios que tiene abiertos se van a reanudar Claro, en por cuanto eso vea él quiere guerra. alargar esta situación que él vende como guerra, que es un genocidio, pero que al final tienes un enemigo, como en su día Estados Unidos con la URSS, si es que es Claro. exactamente lo mismo. Van a alargar esta situación lo máximo posible para que el miedo al enemigo sea más grande que el miedo al propio gobierno de Netanyahu. Por Ujú. eso él va a intentar alargar esto todo lo que pueda, pero va a haber un momento en el que ya no va a poder estirar más ese chicle. Vamos a hablar del gasto en defensa también. Hubo también otra polémica en Egipto con Pedro Sánchez y Trump haciendo ese pulso de manos, ¿no? A ver quién se arrastraba la mano del otro hacia su lado antes, ¿no? Una especie de pulso como de cuerda floja. El presidente Trump criticó al gobierno español hace un par de días en su reunión con el presidente finlandés por no alcanzar el 5% del PIB en defensa y amenazó a España con una guerra comercial, ¿no? Esto es muy fuerte, sabiendo Sí. que el régimen comercial que hay en Europa es que si se lo impones a un país, se lo impones automáticamente a todos. La Unión Europea ha salido en defensa de España. ¿Cómo crees que ese conflicto comercial con Estados Unidos podría influir en la política interna española? Y también otro comentario importante, realmente Trump ha elogiado el trabajo de Sánchez, ¿no? Me parece llamativo, ¿no? Que ha dicho que Sí, España sí. va bien económicamente. ¿Qué estarán diciendo, qué estará pensando Abascal, ¿no? Es que fíjate que antes hablábamos de Netanyahu y Trump es exactamente igual. O sea, lo que está haciendo Trump es buscar enemigos fuera para entretener a la población estadounidense que económicamente y socialmente está rota. Entonces, es exactamente lo mismo que está haciendo el otro. Exactamente igual. Él está todo el rato buscando enemigos, buscando piques tontos, ahora con un periódico, ahora con Time que me ha sacado calvo, ahora con Pedro Sánchez que me cae mal, ahora con no sé quién, pero realmente en algún momento la población que no es tonta se va a dar cuenta de lo que está haciendo realmente, que es intentar esconder su ignorancia y su inutilidad, porque él vendió que iba a reformar Estados Unidos y Estados Unidos económicamente no está bien, socialmente no está bien y Trump está al mando, no haciendo absolutamente nada de esa reforma que, no sé, que les iba a ir a los americanos increíble que prometió Estados Unidos. Yo creo que ahora mismo está muy aislada. O sea, está consiguiendo que todo el mundo les odie, cosa que me parece muy bien, pero creo que está midiendo muy mal sus fuerzas Donald Trump, porque de hecho, fíjate que ha hecho una cosa que no había conseguido nadie, que es cohesionar a la Unión Europea. Ahora mismo la Unión Europea de repente es como, no pasa nada, estamos unidos y si a España le castigan, nos castigan a todos y punto. Me parece increíble. Me parece increíble que haya podido conseguir que alguien se tome en serio a la Unión Europea y al final es lo que está consiguiendo. Además, me parece que de aquí a un año tenemos las midterms, las elecciones de mitad de Sí. mandato. ¿Qué pronóstico harías? ¿Tú crees que veremos una pérdida de la super mega mayoría que tienen los republicanos en todas las cámaras y en los tribunales? ¿O veremos un refuerzo a esa super mayoría que consiguió Trump hace un año? Sí.
No lo sé, yo espero que haya perdido fuerza, por lo que te digo, porque se ha demostrado que sus políticas no están mejorando la vida de los estadounidenses. Y yo también creo que Trump, o sea, yo no creo que Trump vaya a conseguir presentarse a la próxima legislatura. Creo que Ah, no. vale. Y creo que además cuando pasen estas las midterm, ya va a ir en picado. O sea, ya es como ya está caducado, ya se ha acabado y creo que es lo que vamos a ver. Vamos a ver ya la caída de Trump, creo, y quiero creer. De hecho, Elon Musk, cuando estalló toda la polémica entre ellos, que al final abandonó el gobierno estadounidense, ha llegado a afirmar en Twitter, que ya se verá si es verdad o no, de que está en los papeles de Jeffrey Epstein. Claro, eso habrá que demostrarse porque ser así será una cosa bastante grave, sí. Bueno, si ya se publicó la carta incluso que le mandó por el cumpleaños, ¿no? O sea, quiero decir que es que no creo que sorprenda a nadie a estas alturas, la verdad. O sea, pero es lo que han votado, es que han votado a un delincuente. Es Ajá, que ya tenía un montón de casos pendientes cuando le votaron. También hay que decir que no había una oposición fuerte tampoco. O sea, claro. claro, que es lo que pasa, ¿no? Muchas veces la gente dice, ¿cómo puede ser Ayuso en Madrid? No justifico a la gente que la vota, pero claro, es que no hemos tenido una oposición fuerte desde Carmena, cuando no ha vuelto a ocurrir. Claro, sí, sí. Volviendo un poco a la política nacional, ha habido una polémica recientemente entre Ayuso y el Lehendakari Ay, y el Lehendakari Pradales, el pim pam pum, te estamos siguiendo, ¿no? ¿Qué opinas de esta polémica, no? ¿Por qué crees que Ayuso sacó esa flagrante interpretación de que le estaban amenazando, diciendo que la estaban siguiendo, ¿no? ¿Qué hostia, opinas de esta polémica? es que, hostia, es que claro, hay mucha gente que piensa esto es que estamos en manos de gente muy mala y evidentemente Miguel Ángel Rodríguez es una persona que manipula completamente a Ayuso, pero porque Ayuso a mí me parece bastante simple y creo que lo demostró bastante en esa entrevista. ¿Cuál fue el problema también? Que Ana Rosa no le dijo nada. O sea, esta señora dijo esa barbaridad allí y a Ana Rosa no se le ocurrió decir, ¿así? ¿Eso ha ocurrido? Vamos a buscar el vídeo. En plan, no lo sé. No se le ocurrió en ningún momento parar eso y decir, oye, yo no estoy segura de que esto sea así porque yo no he escuchado esto. Y si eso hubiera sido así, créeme que lo hubiéramos escuchado ya todos. Entonces creo que es una mezcla perfecta de las dos cosas, ¿no? Por una parte, la ineptitud de Isabel Díaz Ayuso, que yo no sé qué más tiene que demostrar, y por otra parte, el miedo que le tienen en los medios de comunicación. O sea, porque claro, como les paga, pues es lo que tiene, ¿no? Pero Ajá. me parece increíble. Sí, no sé. Yo muchas veces pienso que en algún momento se tendrá que acabar esto, ¿no? O sea, que ya no nos puede sorprender con nada más, pero ella siempre encuentra una manera. Bueno, como por cierto, antes hemos hablado de los abortos, que utilice los dos abortos que dice ella que tuvo, que además, por otra parte, fueron perder el bebé, no fue un aborto voluntario, que es de lo que se está hablando en este caso también de la ley del aborto, que utilice dos supuestos abortos esta señora para sacar rédito político, eso me parece lo más deleznable que he visto en la política en los últimos años. O sea, me parece de no tener ningún tipo de base moral, ¿no? Ya esta señora. Vamos a hablar un poco de la estabilidad de la legislatura, ¿no? Porque por un lado tenemos el frente de las autonómicas, que en muchas comunidades autónomas del PP se está hablando de un adelanto electoral por la inestabilidad que provoca tener a Vox como socio. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que Vox como socio, pues Madre mía. no es la mejor opción, ¿no? Y por otra parte, en el Congreso, ¿no? Porque vemos que todavía no se han aprobado los presupuestos generales del Estado, por unas alianzas de Sánchez que son bastante inestables, sobre todo por la parte de Junts, que ya hemos visto que han tumbado muchísimas Y leyes del todo, gobierno casi todo, diría, vamos. en esta legislatura, ¿no? ¿Realmente ves viable un adelanto electoral primero en las autonómicas, ¿no? En comunidades como Extremadura, Castilla y León? Se ha hablado mucho, ¿no? Por la inestabilidad con Vox, y luego, por otra parte, en el plano nacional, ¿cómo ves a día de hoy el pacto que llegó Pedro Sánchez para empezar la legislatura? ¿Ves estabilidad en el Congreso? ¿Qué futuro le ves a la legislatura en el ámbito nacional? Yo creo que habrá adelanto electoral,
Cuando le convenga más, seguramente, que ellos hacen luego sus encuestas internas y eso, pues cuando le venga mejor seguramente al Partido Socialista es cuando se convocarán elecciones anticipadas en el caso del gobierno. Y veo últimamente a Sánchez muy rojo, ¿no? Y cuando le veo muy rojo, pienso, igual quiere hacer elecciones, porque esto lo hace mucho él. Igual se tira ahora 4 meses diciendo que va a hacer no sé qué ley de la vivienda, que a lo mejor nos va a mejorar la vida a todos, que eso, Palestina libre, tal cual. Y yo sospecho. Yo cuando veo eso digo, hostia, me huele a que ya está tanteando un poco el terreno. Está viendo si puede celebrar elecciones y puede rascar algún voto más, engañando otra vez a la gente de izquierdas para que le voten, ¿no? Entonces sí que tengo esa sensación, como que le veo un poco, le estoy viendo muy rojo últimamente y eso me hace pensar que a lo mejor está ya tanteando el terreno para un posible adelanto electoral. Y luego en comunidades también, yo creo, de Extremadura no tengo ni idea, pero de Castilla y León creo que sí es bastante claro que va a haber un adelanto electoral también. Evidentemente, el pacto con Vox no salió bien, spoiler, era claro que no iba a salir bien un pacto con Vox, que son unos chantajistas profesionales y lo que van a hacer es dejarte tirado cuando a ellos les venga bien para su relato, rascar votos y punto. Por supuesto que no quieren trabajar, por supuesto que no quieren trabajar por la comunidad, eso es lo que no quieren. Entonces, yo creo que sí que veremos elecciones anticipadas, probablemente sabiendo alguna de las fechas de las elecciones anticipadas de comunidades, a lo mejor se juntan elecciones. De decir, bueno, pues mira, hay autonómicas, pues vamos a hacer también las generales al poco tiempo, o incluso que pueda coincidir en la misma fecha con algunas autonómicas. Es probable que esa pueda ser una estrategia también del gobierno, sí. Y en caso que haya adelanto electoral, ¿cómo verías unos posibles resultados del PSOE? ¿No crees que podría canalizar de la misma manera que en julio del 23 este miedo a un gobierno de PP y Vox? ¿Le funcionaría de la misma manera? Yo creo que ya no. Creo que ya no. Sobre todo, además, es que creo que, claro, tendría que canalizar mucho porque ahora mismo a la izquierda del PSOE está roto. Y sin una izquierda, la izquierda del PSOE fuerte, no puede, yo creo, no pueden dar los números. Es imposible que dieran. Es como PP sin Vox ahora mismo no daría. Lo que pasa que, claro, y ahora mismo no hay ninguna izquierda fuerte, están ahí Sumar y Podemos, cada uno sigue con sus dos proyectos en solitario, ¿no? Y tiene malísima pinta, la verdad, los resultados de esas elecciones. Yo ya, llevados a la desesperación, ¿no? Solo espero que si gobierna este país el PP con Vox, pues que Vox obtenga la menor fuerza posible. Y que, incluso, fíjate, preferiría que entraran en un gobierno en el sentido de que les dieran algún ministerio para que la gente se diera cuenta de lo inútiles que son. ¿Qué es lo que pasó en Castilla y León? En Castilla y León pusieron a Gallardo y hasta la gente de derechas decía, madre mía, qué tío más inútil. Pues es que eso es Vox. Entonces creo que estaría bien para que la gente se pudiera dar cuenta y a lo mejor por sacar algo positivo acabaríamos con esa farsa de una vez por todas, ¿no? Pero sí, yo sí que veo un vuelco claramente hacia la derecha. Ojalá me equivoque y el perro nunca se sabe lo que puede decir, ¿no? Ojalá me equivoque, pero yo creo que sí, que... A ver, también son ciclos, ¿eh? Por la gente dice, joder, es que tal, la derecha... Es muy difícil que se gobiernen muchas legislaturas seguidas. Normalmente siempre se han alternado en el poder. Lo que pasa que ahora, además, tenemos a la extrema derecha, que evidentemente es un elemento bastante más preocupante, pero en el poder PSOE y PP se han alternado toda la vida. Hay que comentar que Pedro ha escrito Manual de Resistencia. No hay que perder ese factor. Claramente Pedro siempre tiene un factor sorpresa y tiene también esta cosa de el perro, ¿no? Del, joder, puto perro nos lo ha vuelto a liar. No lo sé. No sé si puede volver a hacerlo. Yo lo veo muy complicado, pero nos puede sorprender con alguna campaña. Y es cierto que, claro, casi mejor que sean cuanto antes las elecciones, porque Feijóo no deja de caer y Vox no deja de subir, que eso es lo que más me preocupa ahora mismo. Pues sí. Vamos a comentar sobre la desafección política de los jóvenes. Estuve viendo ayer el programa de Malas Lenguas que estuviste haciendo entrevistas en la calle, preguntabais sobre el apoyo a Franco, no sé qué, Sí. no sé de qué fue la pregunta, y me sorprende que bastantes jóvenes preferirían el fin del sistema democrático y el retorno a un sistema tipo el franquista que los que realmente prefieren un sistema democrático, ¿no?
¿por qué crees que tantos jóvenes prefieren una dictadura como la franquista, con tantos asesinatos detrás, antes que un sistema democrático? Y otra cuestión, recientemente también la vicepresidenta Yolanda Díaz comentaba en Bruselas que gran parte del descontento entre los jóvenes se explica por la desigualdad, y llegó a explicar que si los jóvenes votaran hoy la mayoría sería la abstención. ¿Por qué crees que hay tanta desafección política por parte de los jóvenes? Hombre, a ver, desafección política por parte de los jóvenes es normal que haya, pese a que políticamente creo que tanto las manís de Palestina como las de vivienda, que hemos visto un montón de jóvenes, hostia, yo creo que se está movilizando algo ahí muy potente. Pero políticamente es que es normal que estén desesperados, y me incluyo un poco porque creo que ahora, como al final nunca tenemos acceso a la vivienda y seguimos viviendo como estudiantes, pues eres joven hasta que se demuestre lo contrario, un poco. Y es que precisamente creo que el problema del acceso a la vivienda ha roto la vida de mucha gente, ¿no? El no poder emanciparte, el no poder tener tu propio lugar, el no poder tener una estabilidad, al final hace que tu vida sea un poco un infierno. El dar tanto porcentaje para un alquiler o incluso no poder irte de casa de tus padres pese a que estés trabajando, eso desmoraliza a cualquiera y eso hace perder la fe a cualquiera. Yo lo entiendo. Y bueno, lo del franquismo yo creo que tiene un causante claro. Dos, uno es la falta de educación en los institutos y en los colegios, que yo en mi generación por lo menos no conozco a nadie a quien le explicaran el franquismo, nunca daba tiempo. Nunca daba tiempo, era como, ay, no, es que esto no da tiempo a explicarlo, vaya, pues vaya, lo siento. Tuvimos una transición que no fue como en otros países que la dictadura acabó porque lincharon, por ejemplo, al dictador, sino que aquí fue una transición, lo cual creo que maquilla mucho lo que fue la dictadura, porque es como, bueno, tan malo no sería si nos dejaron, ¿no? Después de que se muriera Franco, nos dejaron entrar en una democracia. Y luego las redes sociales, o sea, TikTok es un verdadero infierno. TikTok Claro. es un... TikTok crea, creo que lo definía en la novela, chicos y chicas con cara de bebé y con ideología de general franquista. Esto es lo que tenemos ahora mismo en TikTok, donde se dicen verdaderas barbaridades de lo que era el franquismo, verdaderas mentiras que además nadie controla. Y cuando se junta eso, que no hay una educación, que no ha habido un interés por la memoria histórica real de hacérsela llegar a la gente, y vídeos que absolutamente nadie controla en internet, pues tenemos el combo perfecto para que les manipulen y para que esta gente se crea de verdad que lo de ahora es una dictadura y que lo puedan decir en un micro, en una televisión, y no vayan a fusilarles ese día. Eso me parece increíble, ¿no? Entonces, pues es triste. Yo la desafección política de los jóvenes la entiendo totalmente, porque mira el PSOE, o sea, quiero decir, está el PSOE, que parece que son comunistas, o eso nos ven de la derecha y no son capaces de hacer nada por la vivienda en este país, es acojonante, pero no entiendo que se deje dar pábulo a pues exaltación del franquismo, que ya hay una ley que recoge que está prohibido. Entonces no entiendo cómo se puede seguir haciendo. Y luego otra cuestión con el tema de los jóvenes que me llama mucho la atención, que ya lo he comentado en muchas entrevistas, es la famosa encuesta, ¿no? Que creo que prácticamente la mitad de los jóvenes o más de la mitad piensa que, de los hombres jóvenes, piensa que el feminismo ha ido demasiado lejos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto, no? ¿A qué crees que se debe esta tremenda desafección de los hombres jóvenes con el feminismo y qué crees que se debería de hacer para intentar reengancharles y que se sientan parte de esta lucha muy necesaria por la igualdad de género? Es que yo entiendo, creo que hay muchos hombres que tienen que encontrar todavía su sitio, ¿no? O sea, creo que al final es normal que haya muchos hombres que sientan desafección porque toda la vida se les ha metido un rol que ahora les están diciendo que tienen que cambiar. Y eso siempre es complicado. Y ellos creo que no han sabido crear un espacio como para la conversación y para entender quiénes son y cómo habitan la actualidad. Y ahí es donde, evidentemente, la extrema derecha se ha aprovechado a saco y ha creado en las mujeres un enemigo. Un enemigo y les ha dicho, no, vosotros no tenéis que cambiar nada, estáis perfectos como estáis, son ellas, que son muy malas. Y han conseguido verdaderamente enfrentar a la población. Salió una encuesta, creo que la recogí y la analizaba a público, de mujeres, hombres jóvenes que ideológicamente están en las antípodas. Y eso crea unos problemas tremendos, ya no a nivel pareja, que imagínate los que sean heterosexuales que también, ya no a nivel pareja, sino a nivel convivencia. Entonces, yo creo que la extrema derecha ha decidido aprovecharse de esto,
sin tener en cuenta las enormes consecuencias y terribles que puede tener para la sociedad. Yo sí que pienso que hay muchos hombres que han cambiado, y que están cambiando y que están en el camino, y lo entiendo perfectamente. Yo creo que las feministas tampoco somos perfectas y también aprendemos todo el rato. O sea, seguramente hace 5 años yo decía cosas que ahora no diría porque he aprendido por el camino. Y creo que es lo que hay que decirles, ¿no? Lo que pasa es que siempre es mucho más cómodo tener a alguien que te diga que no, que tú lo estás haciendo todo bien. Eso, Claro, eso es la hostia, claro, pero llega un momento en el que te tienes que dar cuenta de que habitar el mundo así te va a ser mucho más difícil. pues sí. Vamos a entrar en el último bloque, que es así más personal, hablando de tu propia carrera. ¿Qué proyectos tienes en mente para el futuro cercano? ¿Estás preparando algún nuevo libro, otro espectáculo, algún programa nuevo que nos puedas adelantar? Pues mira, justo la semana que viene voy a hacer un formato que todavía no puedo contar mucho, pero voy a hacer un formato en RTV Play, en Open Play, que es como una parte de RTV Play que creo que va a ser muy chulo, también que tiene que ver con comedia y tiene que ver con actualidad, que es lo que a mí me gusta, y creo que va a ser muy guay. Y en cuanto a libros, esto es algo que me llamó también mucho la atención, esta rapidez de la que hablamos antes, que es cuando saqué el libro y en la presentación ya me estaban preguntando que cuándo se acaba el siguiente libro, ¿no? Y entonces era como, hostia, Alma. vamos a dejar reposar esto, ¿no? Un Sí. poquito. Sí que tengo otro libro en mente, que de hecho tengo la idea, no desarrollada del todo, pero sí escrita, pero mínimo creo que hasta Navidad no me voy a poner a pensar en ella, porque quería darle un poco de espacio también a porque al final escribir un libro es muy divertido, pero también luego es un proceso muy cansado, sobre todo hacia el final, porque lo tienes que leer, releer, correcciones, recorrecciones, esta palabra, esta coma aquí, el título de no sé qué, y es un proceso que genera mucha sobrecarga mental también. Pero es muy guay y quiero repetir y tengo una idea que me gusta también, un poco en el tono de esta novela, pero un tema completamente diferente, un poco más distópico, pero que sí que quiero llevar a cabo, pero aún no sé cuándo. Todavía no sé cuándo va a ocurrir. Claro. Para finalizar, ¿qué consejo darías a los jóvenes que hoy quieren dedicarse al periodismo, ¿no? ¿Qué crees que es lo más importante para quienes empiezan en este campo y para poder ser distinto, ¿no? Para poder dedicarse a esta profesión de la mejor manera posible? Uf, ¿qué consejo les daría? Joder, les daría muchos, la verdad. Creo que es muy importante insistir en esta profesión, porque hay muchos estudiantes de periodismo y no hay tantos medios de comunicación, o sea que es un entorno muy difícil y les aconsejaría que luego dentro de esa rueda en la que se van a ver metidos de pues ahora prácticas, ahora cojo este contrato, ahora aguanto en esta redacción y tal, intenten buscarse un perfil propio, que puede ser en redes sociales dando la cara o no. Creo que hay gente que ha hecho cosas muy guays y que no necesariamente, joder, te tiene que gustar subir reels de Instagram. Igual puedes hacer otra cosa sin dar la cara que puede tener cierto impacto y te puedes crear tu círculo. Pero sí que me parece importante crearte tú tu propia imagen y tener claro lo que quieres hacer por lo que decíamos, porque ahora mismo la mayor parte de puestos que se crean para los periodistas, joder, pues eso, son puestos de escribir noticias de clickbait que igual te apasionan, pero a la mayoría seguramente no les apasione. Entonces, creo que van a tener que currar fuera de sus horas para conseguir hacerse un hueco y hacer un proyecto que realmente les ilusione y que al final pueda ser viable. Pero les va a llevar mucho tiempo y mucha carga mental. Creo que es importante que si pueden que vayan a terapia, si se lo pueden permitir, porque evidentemente es muy Vale. caro, pero si se lo pueden permitir, que saquen un hueco, aunque sea una vez al mes, y que vayan a terapia porque es un mundo muy competitivo, muy complicado y cada vez más, ¿no? Yo creo. De acuerdo, pues ahora cerramos un momento, termino ahora y te comento una cosa y ya Sí, despedimos. Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por tu tiempo y tu sinceridad. Ha sido un placer, ¿no? Te agradezco también que me hayas ayudado con el trabajo de documentación informativa, ¿no? También está bien tener muchas perspectivas y conocer tu punto de vista, ¿no? Sobre estos temas. Espero que esta conversación haya sido de tu agrado y que también a nuestra audiencia le haya gustado, ¿no? Que te hayas sentido cómoda en este espacio. pues a ti, muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues